Bueno, vamos a empezar entonces, ¿ya? Creo que algunos se han fugado. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, ¿Sí? doctora. Ya, mis Sí. queridos. A ver, la voy a agrandar un poquitito. Bueno, este síndrome urémico hemolítico es parte del grupo de las enfermedades renales frecuentes en pediatría. Es un cuadro, chicos, relativamente nuevo. Son de algunas décadas atrás, pero que no se lo conocía antes y que había muchas muertes así de causa desconocida y que muchas veces se le echaba la culpa a, está haciendo una septicemia y la mataba a septicemia. Pero ahora retrospectivamente uno ve que probablemente se trataba de un síndrome urémico hemolítico. Esta es una enfermedad que se caracteriza por insuficiencia renal aguda. Hay una anemia hemolítica angiopática, plaquetopenia y grados de afectación neurológica variable, pueden ser leves hasta muy severas, e hipertensión arterial. Estos son los signos y síntomas claves de esta enfermedad. Es un cuadro nuevo, desconocido, como les he dicho, pero frecuente. Fue descrito por primera vez por Gasser, jerarquizado por Gian Antonio, y está asociado a la Escherichia coli y a sus verotoxinas, ¿ya? Su reconocimiento, o sea, el que sepamos que existe este síndrome urémico hemolítico, ha ayudado mucho a cambiar el pronóstico de algunas enfermedades y de muertes en los niños. Ha evitado muertes, particularmente en la fase aguda, debido a que se puede instaurar de forma más temprana la diálisis peritoneal. La etiología de este síndrome urémico hemolítico está causada por infecciones con asociación demostrada al síndrome urémico hemolítico, que son la Escherichia coli, la Shigella y el Streptococcus pneumoniae. Está demostrado con estos. Pero pueden haber infecciones circunstanciales, no siempre demostradas, como a la salmonela, al campylobacter, bacteroides, Coxsackie, rotavirus, VIH. Puede existir formas genéticas también, autosómicas, que se transmiten por genes. Puede estar asociado a drogas como anticonceptivos orales en edad grande, ciclosporina, mitomicinas. Puede estar asociado a embarazos, a glomerulopatías, a cánceres y a posttrasplantes. Además, a errores congénitos del metabolismo de la cianocobalamina, que es una vitamina del complejo B. Hay una división muy importante de este síndrome urémico hemolítico y se los divide en dos grupos. En pacientes diarrea positivos, que son pacientes que presentan diarreas sanguinolentas por gérmenes productores de verotoxinas. Y hay otro grupo que hacen síndrome urémico hemolítico, pero que no tienen diarrea. A estos se los llama diarrea negativos o sin cuadro diarreico, ¿ya? Al hablar de epidemiología, sabemos que afecta por igual a ambos sexos, hombre y mujer. Y el rango de presentación es en lactantes, entre 6 y 36 meses de edad. Ese es el grupo etario más afectado. Y por eso que a veces estaba mejorando su diarrea, ya estaba casi de alta el niño, bien, y de pronto complicaba, y uno pensaba que era por una septicemia y se moría. Y era que estaba haciendo una insuficiencia renal ese niño. La edad más frecuente es alrededor de los 12 meses. El país que tiene mayor incidencia a nivel mundial y donde se lo ha estudiado y gracias a ellos se conoce bien este cuadro es la Argentina. Y predominan en la primavera y el verano.
El cuadro clínico, hay una forma clásica endémica de los pacientes que tienen diarrea positivo, es que presentan un periodo prodrómico con una serie de sintomatología y la insuficiencia renal aguda típica. En cambio, en los niños diarrea negativos no presentan ni diarrea ni pródromos y los síntomas iniciales pueden ir directamente a una insuficiencia renal aguda, hipertensión arterial, trastornos hematológicos, neurológicos, directamente a las formas graves. El periodo prodrómico inicia en casi todos los casos que son diarrea positivos. Los que llevan diarrea casi siempre tienen además otros síntomas. Es por excelencia una diarrea sanguinolenta que me da la evolución y el pronóstico. Cuanto más sea de tipo sanguinolenta es más grave. Puede haber dolor abdominal, distensión abdominal, prolapso rectal, frecuente en la etapa temprana, y catarro de las vías aéreas superiores. Este periodo prodrómico también puede presentar sintomatología gastrointestinal, consecuencia de la microangiopatía trombótica a nivel colónico. Fíjense que la microangiopatía es un problema que da lugar y característica a esta enfermedad. En este periodo se debe descartar posibilidades que requieran, por ejemplo, cuadros como una invaginación intestinal o un infarto colónico, hemorragias, necrosis intestinales, etcétera. Se debe hacer el diferencial con eso. Luego de 2 a 5 días, en general, la diarrea cede, desaparece y parece que estuviera mejorando el cuadro clínico, que ese niño estuviera mejor en un periodo de remisión, y luego del cual se presenta después de unos 2 a 5 días, se presenta en toda su intensidad y en toda su agresividad la insuficiencia renal aguda. ¿Ya? Hay compromiso neurológico, hipertensión, sintomatologías renales de intensidad muy diferente. La insuficiencia renal aguda se presenta en el 100% de los casos y tiene una intensidad muy variable, desde muy leve hasta formas muy severas y muy agresivas. Este síndrome urémico hemolítico se lo reconoce como la causa número 1 de insuficiencia renal aguda en pediatría. Es la causa número 1. Fíjense, antes solo se veía otro tipo de causas raras, no se conocía esto, pero este conocimiento ha permitido, digamos, disminuir la mortalidad mucho. La mayoría de los pacientes presentan oligoanuria de 4 a 48 días con una media de 9.3. Además de edema que leve desde que solamente está en cara o edema periorbitario o en manos hasta formas severas generalizadas como el anasarca. También puede ir acompañada la insuficiencia renal de hipervolemia con repercusión hemodinámica y su hipertensión arterial claramente definida, y laboratorios que nos muestran hematuria y proteinuria de grado variable. Se ha detectado y se ha visto que existe una tubulopatía proximal, es decir, el túbulo contorneado proximal se altera. Y recuerden ustedes que en la parte del túbulo proximal hay una gran reabsorción de lo más elemental para la vida, que es la glucosa, los aminoácidos. Entonces, al estar esto lesionado, esta reabsorción, la devolución al torrente sanguíneo disminuye y lo vamos a encontrar eliminándose por orina. Por eso hay glucosuria y aminosiduria en los primeros días de la enfermedad. El filtrado glomerular es rápidamente deteriorable y se caracteriza por incremento de la urea de 100 a 300. Fíjense cómo sube. Creatinina de 4 a 7, es decir, en su plena cabalidad toda la insuficiencia renal.
Puede haber hiperpotasemia, y es una de las complicaciones más severas la hiperpotasemia, requiere un control muy estricto. Además de la oligoanuria, concurren a elevar el potasio las siguientes causas: aporte excesivo de proteínas, acidosis metabólicas, acuérdense que eso hace salir al potasio y aumentar en el extracelular. Convulsiones prolongadas me aumentan el potasio, el ayuno prolongado, las infecciones severas, el uso de sobres de rehidratación oral en la fase inicial del cuadro, hemorragias digestivas o reabsorción de grandes hematomas. Por la destrucción de los glóbulos rojos me aumenta el potasio, las hemólisis, la necrosis tubular, la afectación suprarrenal, todo esto me sube el potasio. Esta hiperpotasemia lleva a producir anormalidades en el músculo esquelético, en el músculo a nivel gastrointestinal, produciendo náuseas, vómitos, y a nivel cardíaco. Fíjense que en la contracción del músculo liso cardíaco y del esquelético tiene su vital importancia el potasio. La hiponatremia es otra de las complicaciones. Es una hiponatremia por dilución debido a la hipervolemia. ¿Se acuerdan que hemos dicho que hay más líquido? Por debajo de 120 miliequivalentes por litro. Y su sintomatología es irritabilidad, letargia, sopor hasta llegar a la convulsión y el coma. Debe evitarse correcciones bruscas con soluciones hipertónicas. También hay hipocalcemia. La sintomatología de la hipocalcemia: contracciones musculares, calambres, espasmos laringeos, broncoespasmos, convulsiones, hipertonía muscular y prolongación del intervalo QT. La acidosis metabólica, que también existe. Por la insuficiencia renal aguda, estos niños presentan acidosis metabólica normoclorémica, y algunos efectos de esta acidosis son la hiperpotasemia, vasodilatación arterial por la hipoperfusión o hipotensión, hipoxia tisular y fibrilación ventricular. Hemos dicho que también existe hipertensión arterial. Los primeros días hay hipervolemia o sobrecarga del volumen sanguíneo. Y también se describe elevación de esta hormona, la renina. ¿Se acuerdan de la renina-angiotensina, verdad? Que son hormonas que producen vasoconstricción y aumentan la presión arterial. Se presenta con una frecuencia del 45 al 55% de hipertensión, y el comportamiento va desde hipertensiones leves, transitorias, hasta formas graves de difícil manejo. Hay alteraciones neurológicas producidas fundamentalmente por la microangiopatía trombótica, que es responsable de toda esta sintomatología. Desde cuadros leves que cursan como irritabilidad de los pacientes hasta cuadros gravísimos con un gran daño neurológico que llega a convulsionar, a entrar en coma el paciente porque hay necrosis a nivel del encéfalo, isquemia y hay mucha lesión. Alteraciones hematológicas, fíjense, a nivel de los glóbulos rojos. Hay anemia hemolítica, es decir, una gran destrucción de glóbulos rojos. ¿Y por qué se destruyen? Porque hay anisocitosis, es decir, cambian de forma, de tamaño, poiquilocitosis, reticulocitosis, eritroblastosis circulantes, eritroblastos circulantes. Fíjense, los reticulocitos y eritroblastos circulantes es debido a que hay una gran destrucción masiva de los glóbulos rojos. Entonces la médula empieza a trabajar y mandar formas jóvenes, ¿no? Hay glóbulos rojos fragmentados, que se los conoce como crenados, se llaman crenados. Y no tienen la forma típica del glóbulo rojo en su forma bicóncava, sino que tienen forma de sobres, de hoces, en puntas, de estrella, de toda forma. Entonces es debido a la gran destrucción y a la fragilidad que tiene.
Y esta es la base del diagnóstico. Los glóbulos rojos fragmentados o crenados es la base. Entonces, cuando yo tengo una sospecha de este paciente que repentinamente empeora, que estaba con diarrea, empeora y hace una insuficiencia renal, un hemograma me orienta a esto. Porque el extendido en el hemograma simple me va a mostrar anisocitosis, poiquilocitosis, reticulocitosis, y me va a mostrar estos famosos glóbulos rojos crenados. ¿Ya? Entonces, esto es básico para el diagnóstico del síndrome urémico hemolítico. Los glóbulos blancos me muestran neutrofilia, que es un indicativo de gravedad, aumento de la adhesividad de los granulocitos. Las toxinas bacterianas estimulan a los neutrófilos, y ya saben, todo este fenómeno de las citocinas interleuquinas que producen mayor daño. Las plaquetas es también vital para el diagnóstico. Hay plaquetopenia, es la regla, y baja valores pero tan bajos como 10.000 a 100.000. Sangran por todo lado, entonces se darán cuenta si tienen esos valores así. Su normalización es más o menos a los 15 días, y existe relación directa entre la normalización de las plaquetas y la recuperación del niño. ¿Ya? La sintomatología, entonces, si las plaquetas están tan bajas, habrá toda la manifestación de la discrasia sanguínea. Petequias, equimosis, hematomas, sangrados por todo lado, ¿no? Y la evolución del síndrome urémico hemolítico depende de la gravedad de la afectación renal, de la insuficiencia renal. En el periodo agudo, la mortalidad es del 2 al 3%. De ese total de pacientes, del total de pacientes que hacen insuficiencia renal aguda, 70 al 75%, es decir, 2/3 partes, curan sin secuelas. Un 20% va a la insuficiencia renal crónica de tan chiquititos, de bebecitos lactantes, y 10% va a la diálisis y al trasplante renal, necesita. ¿Cuáles son los manejos de este cuadro? ¿Ya? El hecho de manejar adecuadamente la insuficiencia renal aguda es la base para descender la mortalidad por insuficiencia renal o por este cuadro. Un aporte adecuado de líquidos de 1 ml kilo peso hora hasta evaluar diuresis, cálculo definitivo de líquidos. La hiperpotasemia se trata con soluciones de bicarbonato de sodio a 2.000 equivalentes kilo peso, gluconato de calcio con dextrosa al 10%, mientras se prepara al niño para la diálisis. Se puede utilizar resinas de intercambio catiónico, nebulizaciones con beta-agonistas, salbutamol, para promover y facilitar la entrada del potasio a la célula. La hiponatremia se corrige de a poco, nunca de golpe porque es muy peligroso. La uremia amerita diálisis y la nutrición es básico, se debe tomar muy en cuenta. La hipertensión arterial responde a la restricción de líquidos y a la diálisis peritoneal cuando la causa es hipervolemia. Si no es esta la causa, se puede utilizar nifedipino o nitroprusiato de sodio, que se utiliza con sumo cuidado. Se utiliza bajo estricto control porque son capaces de bajar repentinamente la presión arterial y el paciente puede morir de shock hipovolémico, fíjense. El nitroprusiato se hace, pero así con control permanente de la presión. La anemia se corrige cuando el hematocrito baja de los 20, y se puede hacer transfusión de 10 ml con concentrado de glóbulos rojos o desplasmatizados, ¿no? Que no tengan que sea concentrado. Listo, queridos, con esto hemos terminado este tema de síndrome urémico hemolítico. Y lo que les decía, les vuelvo a repetir, juntamente con intoxicaciones está rabia, y eso les haré la siguiente clase, cuando hagamos hipotiroidismo, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, queridos. No, doctora, gracias. Preguntones.
Ya, chao, adiós, que les